Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos. Empezamos el año con nuestra nueva serie que lleva por título Mis Testigos, donde vamos a hacerle la invitación ahora a cada persona que nos escucha de que somos los testigos para llevar la noticia nueva a aquellas personas que necesitan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro trimestre, de nuestra serie, que lleva por título Mis Testigos, nos vamos a dar cuenta el propósito por el cual hemos sido cada uno de nosotros llamados a las filas del Evangelio. Yo creo que tenemos dos textos muy hermosos que son los que vamos a desarrollar a través de las lecciones en este trimestre. Y recordemos, estamos al primer sábado del año donde yo creo que cada uno de nosotros podamos hacer el propósito de ser esos testigos que nuestro Dios desea que llevemos la palabra de nuestro Dios. Los dos textos que tenemos para todo el trimestre es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que ese es algo hermoso para con cada uno de nosotros y ese va a ser nuestro propósito a través de todas las lecciones, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Al igual, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dos textos muy hermosos que vamos a estar analizando a través de nuestra serie Mis Testigos. Y yo deseo en verdad en esta mañana que Dios nos ha dado primeramente bendiciones para con cada uno de nosotros, y lo otro es que podamos entender el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En esta mañana tenemos la lección número 1 que lleva por título Un llamado a la transformación. Así que primeramente empezamos nuevo año con nuevo cuadernillo y ahora es un llamado a la transformación. Y vamos a ver el ejemplo maravilloso de aquel varón de nuestro Dios, aquel Pablo, que nuestro Dios le hace un llamado, pero le hace un llamado a que sea transformado, a que cambie su manera de vivir y que ahora empiece a predicar el Evangelio. Y en esta mañana vamos a estar viendo el ejemplo maravilloso de Pablo y de qué manera también lo podemos aplicar a nuestra vida, viendo la grande necesidad hoy en día de llevar la buena noticia, y que el mismo Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y vamos primeramente a Gálatas, donde tenemos nuestro texto base para esta mañana. El libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, dice 1:23, una hermosa enseñanza, y recordemos, vamos a utilizar en esta mañana a Pablo como el ejemplo de transformación, de que nuestro Dios llega a la vida de él para convertirlo, para transformarlo, y que de ahí en adelante se convierta en una persona que va a llevar el mensaje. Eso lo vamos a aplicar también a nuestras vidas, cómo llegó el Evangelio a nosotros y cómo ahora testificamos de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de nuestro Dios, libro de Gálatas capítulo 1:23, y dice de la siguiente manera, solamente oían decir esto. Así que se está refiriendo a los Gálatas, y fíjense bien lo que dice, solamente oían decir esto, aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora están hablando aquí de Pablo, de la manera que él perseguía a los cristianos, y ahora vemos que está predicando el Evangelio de nuestro Dios. Y quizá nosotros podemos ser de una manera como fue Pablo, donde a lo mejor alguien nos hablaba de la palabra de nuestro Dios y siempre nosotros decíamos que no, pero llegó el momento en que el Señor convierte en nuestras vidas, manda a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree pueda obtener la vida eterna. Y gloria sea nuestro Dios que nos ha llamado, y ahora nos toca a cada uno de nosotros también traer aquellas almas que nuestro Dios quiere que también estén en las filas del Evangelio. Así que con ello vamos a ver nuestro objetivo de la escuela sabática en esta mañana, y dice discutir la transformación que ocurre al aceptar a Cristo. Así que yo creo que cada uno de nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y también ha ocurrido una transformación de la misma manera que esa transformación ocurrió en aquel Saulo de Tarso, aquel Pablo. Gloria sea nuestro Dios que nos ha transformado, y ahora nos ha transformado para
para enseñarnos un nuevo propósito, tenemos una nueva identidad, ahora somos hijos de nuestro Dios, nos ha traído de las tinieblas, nos ha sentado ahora sobre la roca y ahora nos toca a nosotros llevar ese evangelio a otras personas. En esta lección tenemos algo que vamos a aprender y primeramente dice, vamos a ver la pasada manera de vivir de Pablo y su experiencia de conversión. Así que vamos a ver la pasada manera de vivir de aquel varón de nuestro Dios y cómo ocurre su conversión. De igual, vamos a ver de qué manera estas vienen a ser un fundamento de lo que habría de venir en la misión y en el ministerio del apóstol. Así que por medio de la conversión de aquel Pablo nos vamos a dar cuenta cuál fue el propósito por el cual el Señor le transforma, le cambia. Y vamos a ver también de qué manera nuestro Dios nos ha convertido y ahora esa transformación que nos da, cuál es el propósito en nuestras vidas. También vamos a ver en qué forma la conversión de Pablo transforma su vida y lo vamos a ver cómo llega aquel hombre ante la presencia de nuestro Dios y de qué manera nuestro Dios le da esa nueva identidad, nuevo propósito de predicar el evangelio. También, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que nosotros somos unas nuevas criaturas, de acuerdo a 2 Corintios? Así que vamos a ver cómo usted, como yo, somos unas nuevas criaturas ante la presencia de nuestro Dios. Al igual, ¿qué es lo que viene a ser nuevo y qué cosa son las cosas viejas que ya pasaron? Así que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, cómo somos nuevas criaturas y aquello viejo que cargábamos, como el Señor se ha deshecho de él para que cada uno de nosotros seamos unas nuevas criaturas. Al igual, ¿cuál es la amonestación de Pablo a la iglesia en el libro de Romanos 12, 1 y 2? Y de qué manera esta tiene relación con nuestra misión y testimonio de Cristo. Nuevamente lo vamos a relacionar a nuestra vida, a nuestro testimonio, a nuestra experiencia que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo, cómo nos hemos convertido al Evangelio y ahora en qué paso estamos para llevar la buena noticia al mundo perdido. También, ¿por qué el ser diferente y transformado es esencial para la misión y el testimonio? Recordemos que somos personas diferentes a como vive el mundo. Que el mundo vive perdido, el Señor nos ha rescatado y quiere que seamos diferentes, que no seamos igual a como éramos antes de que Él nos hubiera convertido. También, por último, de qué manera su testimonio ha sido influenciado por su conversión. Así que vamos a ver nuestra conversión y vamos a ver cómo ahora la manera en que vivimos es muy diferente a consecuencia de que hemos sido convertidos para honra y gloria de nuestro Dios. Tenemos algunos textos muy hermosos y primeramente tenemos la conversión de este hombre, Saulo de Tarso, que yo creo que sabemos que era un personaje, se llamaba Saulo de Tarso. Y cuando se convierte al Evangelio, nuestro Dios le cambia de Saulo a Pablo. Y ahora vemos a Pablo como es una persona que ahora es convertido, es transformado y cómo predica el Evangelio. Pero vamos a ver cómo era su vida antes de que se convirtiera al Evangelio. Y luego vamos a ver el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y por último vamos a ver el compromiso que Dios hace con este varón para que fuera a predicar el Evangelio a diferentes personas, especialmente a los gentiles. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, recordémonos que se llama la lección un llamado a la transformación. Libro de Hechos, capítulo 9. Y miren la hermosa palabra de nuestro Dios lo que nos dice. Dice de la siguiente manera. Saulo, recordemos que este Saulo es Pablo cuando ya es convertido al Evangelio, pero vamos a ver un momento en el que él era perseguidor de la iglesia de nuestro Dios. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así que era un varón, un personaje que estamos viendo aquí. Este personaje persigue a aquellos nuevos creyentes que llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Pablo es uno de los personajes que inmediatamente empieza a perseguir a la iglesia. Aquel Saulo, recordemos Saulo antes de convertirse, Pablo cuando se convierte al Evangelio. Así que aquel Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Cualquier persona
que confesaba a Jesucristo como su Señor, aquel Saulo se encargaba de amenazarlos y de llevarlos aún hasta la muerte. Nuevamente dice, a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si se hallase algún hombre o mujer de este camino los trajese presos a Jerusalén. Así que nos damos cuenta, en Jerusalén se empieza a predicar la palabra, este varón, este Saulo empieza a perseguir a los discípulos y hay algunas personas que deciden irse a diferentes lugares. Uno de los lugares es Damasco, pero ahora aquel Saulo va y pide cartas a los sacerdotes para que vaya hasta Damasco y si hay una persona que predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, traerlo para encarcelarlo o aún hasta llevarlo a la muerte. Este era aquel Saulo que vivía conforme a su pensamiento de que él estaba haciendo lo correcto, mas sin embargo iba a llegar un día que él se iba a topar con nuestro Señor Jesucristo y su vida iba a cambiar. Y dice el verso 3. Mas yendo por el camino, aquí va Saulo con su gente, caminando hacia Damasco, va por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, está a punto de llegar a las puertas de aquella ciudad de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Aquí hay un encuentro maravilloso donde se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y dice, y le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí está el encuentro que tuvo este varón, a este Saulo, y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que sepan que esta voz que se oye, inmediatamente le llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo en sí aquel Saulo? Sabemos que estaba persiguiendo a estos hombres que predicaban de nuestro Señor Jesucristo y él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que sepan que nuestro Dios conoce a cada uno de nosotros y nos habla por nuestro nombre. A este varón de nuestro Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que vemos en el Antiguo Testamento cuando nuestro Dios habla a diferentes personas, recordemos a Moisés allá en la zarza, que también le llama Moisés, Moisés. También vemos allá a aquel Samuel cuando estaba en el templo, también le dice Samuel, Samuel. Así que nuestro Dios conoce a cada uno de nosotros y cuando nos habla por nuestro nombre. Ahora aquí tenemos un personaje que está persiguiendo al pueblo de nuestro Dios, aquella iglesia primitiva, y ahora vemos aquí que se topa con nuestro Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y recordemos, va a llegar un momento de transformación. Aquí tenemos el encuentro, aquí tenemos primeramente la plática entre nuestro Señor Jesucristo con Saulo. Y dice el verso 5. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente aquel Saulo expresa unas palabras muy hermosas, hace una pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que está aquí la plática, ¿quién eres, Señor? Y inmediatamente el Señor le dice, yo soy al que tú estás persiguiendo. Y luego sigue diciendo dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y dice el verso 6. Él temblando, hablando de Saulo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que este encuentro tan maravilloso que vemos aquí inmediatamente, esta plática entre Saulo, entre nuestro Señor Jesucristo, en esta plática hay algo muy hermoso que inmediatamente aquel Saulo reconoce que con el que está hablando es Jesús, y cuando le reconoce inmediatamente dice el temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que en nuestra vida, cuando tuvimos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, también Él llegó a tu vida, Él llegó a mi vida, y de tal manera que también nosotros hemos hecho esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quiero que sepan que a veces se nos olvida esta frase, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos ha traído a las filas del Evangelio y también surge esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un momento vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que este Saulo haga para el trabajo de nuestro Dios. Yo creo que hemos llegado a la iglesia a la donde tú asistes y yo creo que también esta pregunta llega como eco a nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres
que yo haga. Y en esta mañana voy a contestar esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que vamos a ver qué es lo que a nuestro Señor Jesucristo quiere que yo haga y quiere que tú hagas. Y quizás a lo mejor no lo hemos hecho, pero yo creo que como un nuevo año que empezamos, yo creo que sería muy buen propósito para nuestras vidas hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y vamos a mencionar eso en un momento. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que tú debes de hacer. Así que inmediatamente se le va a dar a este varón de nuestro Dios exactamente lo que él tiene que hacer. El Señor, cuando llegaste al Evangelio, quiero decirte que también hay una lista que tú y yo tenemos que hacer. A lo mejor no nos gusta las cosas que el Señor quiere que hagamos, el propósito por que nos ha llamado, pero es algo bien importante que si queremos estar de pie en el reino de nuestro Señor Jesucristo, debemos apegarnos al mandato de nuestro Dios. Recordemos que nuestro título es un llamado a la transformación. Ahora veamos lo que dice el verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Así que oyen la voz, pero no ven a nadie. Dice el 8, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que aquí empieza la transformación, aquí empieza el llamado que nuestro Dios tiene para aquel a Saulo de Tarso. Se lleva a este lugar, queda ciego por 3 días y 3 noches, dice que también no bebe ni come alimento. Allí es donde se le va a instruir a aquel varón de nuestro Dios qué es lo que tiene que hacer. También tenemos en el libro de Romanos, también uno de los textos que nos ha dado el escritor en la primera lección, Romanos capítulo 12. Dice de la siguiente manera, Romanos 12:1. Ahora para nosotros, para nuestra enseñanza, recuerden que vamos a relacionar a la conversión de Saulo de Tarso con el llamado que nuestro Dios ha tenido para su iglesia, personalmente el llamado que Dios ha tenido para usted, el llamado que ha tenido para mí. Dice el verso 1, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí está Pablo, aquel hombre que nuestro Dios lo transforma, que se llamaba Saulo y ahora es Pablo el apóstol. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que tenemos nosotros que presentar nuestra vida ante la presencia de nuestro Dios. Recordemos que nuestro Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que hagan el trabajo que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. Y quiero que sepan que deshacerse de este siglo es muy difícil. Yo creo que la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él pide y dice, estos están en el mundo, mas no son del mundo, dice, te pido que los guardes. Así que tenemos aquí, no os conforméis a este siglo. ¿Cuántas de las veces acumulamos o nos dirigimos de acuerdo a cómo vive el mundo? Nos movemos de la misma manera que el mundo se vive, y quiero que sepan que nosotros somos diferentes. El mundo se vive en fiestas, en licores, en vicios, mas sin embargo el Señor nos ha llamado a que seamos la luz de este mundo que vive en oscuridad. No os conforméis a este siglo. Quiero que sepan que nuestra vida puede ser 60, 70, 80 años, mas sin embargo el Señor tiene preparado promesas grandes para con cada uno de nosotros. Varias veces he mencionado que el Señor nos está esperando allá en la eternidad. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que desea nuestro Dios para nosotros. Él espera que la iglesia del Señor sea una iglesia limpia, que no tenga mancha ni arruga. Y especialmente ahora, hablando individualmente, Él desea que nuestras vestimentas sean blancas. ¿Por qué? Porque el Señor
viene pronto. Y si nos ha transformado, si nos hemos acercado a la palabra de nuestro Dios, ya no vivimos nosotros, como decía Pablo, sino ahora vivimos conforme al que vive dentro de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, que nuestro Dios se agrade de que somos diferentes, de que vivimos en la santidad y no en la carne o el pecado que vive el mundo. También otro de los textos que se nos dan allí, vamos a la segunda carta a los Corintios y recordemos que estas son palabras de Pablo, aquel Pablo que perseguía a la iglesia, ahora nos está ayudando por medio de las palabras que él menciona para aquellas personas que tienen nueva identidad, que son una nueva criatura y que ahora testifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, yo sé que tú estás en Cristo, yo sé que yo estoy en Cristo, yo sé que un día el Señor llegó a mi vida, me convirtió, se olvidó de mis pecados y ahora soy una nueva criatura, tengo una nueva identidad. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que cada uno de nosotros somos una nueva criatura. Aquel hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne, que estábamos alejados de las promesas, llegamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, gracias que nos ha justificado ante la presencia de nuestro Dios, siendo enemigos de nuestro Dios, nos trae, nos hace ahora una nueva criatura y ahora nos da una nueva identidad, un nuevo propósito, y enseguida vamos a estar viendo cuál es el propósito que tiene el Señor para mí, el propósito que el Señor tiene para tu vida. Sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. Aquel viejo hombre que vivía conforme a los deseos de la carne, que sus anhelos era seguir a los amigos, seguir el rumbo donde va el mundo, ahora somos una nueva criatura. Dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Gloria sea nuestro Dios, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, viene, perdona todas nuestras todo nuestro pecado y ahora nos hace una nueva criatura. De tal manera dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Dios manda a nuestro Señor Jesucristo, nos perdona, Él viene, derrama su sangre para rescatarnos, para limpiarnos, y que somos limpiados con la sangre del Cordero de Dios, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados con nuestro Dios, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nos da un ministerio. Aquí quiero que veamos el primer propósito de nuestra vida. Nos ha dado un ministerio, un trabajo, algo que tenemos que hacer, y este ministerio es el misterio de la reconciliación, donde ahora nosotros vamos a reconciliar por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra que nos ha dejado, vamos a reconciliar al mundo a que se acerque a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos viendo el propósito por el cual hemos sido llamados, y como le digo, a lo mejor no nos gusta este propósito, pero ese es el propósito por el cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito? El ministerio de la reconciliación. Por eso nuestra serie es Mis Testigos, donde ahora cada uno de nosotros nos vamos a convertir en los testigos de nuestro Señor Jesucristo por medio del ministerio de la reconciliación. Vamos a reconciliar al mundo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 19, de allí mismo, segunda carta a los Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo va al madero, cuando es crucificado, quiero que sepan que nuestro Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo para reconciliar al mundo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir las promesas, y ahora vemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, gloria sea, nos reconcilia ante la presencia de nuestro Dios. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Estando el hombre en delitos y pecados, llega a la presencia de nuestro Dios, ama al mundo, entrega a su Hijo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bien podía haber sido que nuestro Dios, viendo al mundo, nos destruyera a consecuencia del pecado. No, Él ve, Él ama,
y de tal manera que manda a Jesucristo, ¿para qué? Para reconciliarnos. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora Él manda a su Hijo. Quiero que sepan que el mundo puede ser reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nos ha encargado a cada uno de nosotros el propósito por el cual ha sido tu llamado. ¿Cuál? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ahora tenemos la palabra de la reconciliación, tenemos el ministerio de la reconciliación, donde nosotros por medio de la palabra que hay en este hermoso volumen, ahora estamos reconciliando al hombre de pecado para acercarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que es algo bien importante por el cual hemos sido llamados, y si no estamos haciendo este trabajo de reconciliar, de buscar al pecador para traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces no estamos haciendo el trabajo que nuestro Dios ha deseado. Yo creo que hemos visto a través de las lecciones donde el Señor nos habla que vayamos y hagamos discípulos. Y nuevamente hago la misma observación que mencionaba algunos meses. Si el Señor te ha llamado a que hagas discípulos, ¿cuántos discípulos tienes tú a que has traído por medio del ministerio de la reconciliación? ¿O lo has pasado por alto o no has hecho esto? Yo creo que nuestro Dios llegará el momento que nos va a decir, te di el ministerio de la reconciliación, y de la manera que van a llegar nuevas personas al conocimiento de la verdad es por medio de cada uno de nosotros, porque somos sus embajadores para honra y gloria de nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 20 sobre lo que hablaba. Así que somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me oyes, quiero que sepas, y yo que estoy de este lado, quiero que sepas que somos los embajadores para que el reino de nuestro Dios crezca. Si no crece el reino de nuestro Dios, puede ser tu culpa, puede ser mi culpa. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el ministerio de la reconciliación. Bien podemos sentarnos en nuestro sillón, ver ahí una película, otra película, un programa, mas sin embargo el ministerio por el cual hemos sido llamados es para reconciliar al mundo o para acercar al mundo. Yo sé que en nuestros tiempos que estamos viviendo se pone difícil a consecuencia de la pandemia que tenemos, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora quiero que sepan que nosotros somos algo importante, somos de una manera las personas que hemos de llevar la palabra de nuestro Dios a este mundo perdido, a este mundo lleno de tinieblas. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con nuestro Dios. Esa es nuestra palabra que debe de ser con aquellas personas, de que se reconcilien nuevamente con nuestro Dios. Así que el trabajo que tenemos es un trabajo grandísimo. Dice el 21, hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados, y ahora tenemos el trabajo del ministerio de la reconciliación. Yo no sé en verdad qué tanto has hecho tú para ese reino de nuestro Dios. Ese reino de nuestro Dios va a crecer por cada uno de nosotros, de llevar la palabra de nuestro Dios a nuevas personas que están perdidas. Y no podemos darle excusa a yo no sé mucho, tengo muy poquito en el Evangelio, porque quiero que sepan que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Y nuevamente en este trimestre, en esta serie que tenemos, es Mis Testigos, donde cada uno de nosotros somos testigos de llevar la palabra de nuestro Dios al mundo que vive en pecado. Y quiero que sepan que estudios que se han hecho, se dice que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, que es el momento más difícil de hablar de la palabra de nuestro Dios, porque no podemos salir a lo mejor a una casa o a otro hogar a consecuencia de la pandemia, mas sin embargo es el momento más apropiado, porque hay miles y miles de familias que están con corazones quebrantados, y que es necesario que la palabra de nuestro Dios llegue al corazón de ellos para que sientan esa cura a su corazón. Así que vamos a ver las preguntas. Si tiene su cuadernito, le invito. La primera pregunta dice, tiene dos partes. La primera pregunta dice, describa la pasada manera de vivir de Pablo
y su experiencia de conversión. Así que vamos a ver la pasada manera de vivir y su experiencia, cómo llegó él a toparse con el camino, diciendo que dice que iba camino a Damasco y nuestro Señor Jesucristo siendo el camino. Yo creo que ya mencionamos, voy a invitarle nuevamente que se vaya al libro de Hechos capítulo 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Yo creo que ya lo leímos, nomás voy a resaltar algunos puntos del 1 al 9. Hechos capítulo 9 dice, y primeramente fíjese bien la pregunta, describa la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivía aquel varón de nuestro Dios, aquel Saulo de Tarso? Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Así que era un hombre que en su corazón había el coraje, donde quería matar a gente que predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Imagínense cómo estaban los discípulos en aquel tiempo. Primeramente su fe era grande, pero ahora vemos que este hombre aparece para destruir el pueblo de nuestro Dios. Y diciendo, pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que los trajese presos a Jerusalén. Así que inmediatamente pide cartas para ir hasta Damasco, traer a aquellos hombres que predicaban a nuestro Señor Jesucristo y traerlos a Jerusalén, llevarlos a la cárcel y aún hasta la muerte. Dice, yendo por el camino, miren la experiencia que tiene él, yendo por el camino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así que tiene ese encuentro. Vemos su vida pasada, ahora tiene el encuentro. Por eso tenemos una línea que nos divide de aquel Saulo de Tarso ahora con el Pablo, el apóstol. Y sigue diciendo, oí una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y algo maravilloso. Entonces el Señor empieza a platicar con él y le dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que empieza la conversación, y no únicamente la conversación, sino la conversión de aquel Saulo, ahora aquel Pablo. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, quiero que sepas que cuando te trajo a las filas del Evangelio, también de la misma manera tú le has dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo que el Señor quiere que tú hagas, lo que el Señor quiere que yo haga es que le seamos sus testigos, que llevemos el Evangelio por todo el mundo. Ese es uno de los objetivos principales. Nos ha llamado hijos, nos ha llamado embajadores. ¿Para qué? Para que llevemos el Evangelio a todo el mundo. Así que ese es el trabajo grande. No te quedes ahí en casa, no te quedes ahí en tu sillón, sino que tienes un trabajo muy grande. Sigue diciendo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Así que inmediatamente hay un plan. No es únicamente convertir, acercarte, sino hay un plan que debes de seguir. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora quiero que sepas que el Señor también tiene un plan para tu vida. No te ha llamado únicamente el Señor para que vengas, te bautices y luego te sientes en la silla y se termina el culto y se va, y luego viene la próxima ocasión de servicio, vienes, te sientas y te vas. No, el Señor tiene un plan en la vida tuya. Si tú lo estás cumpliendo, gloria sea a nuestro Dios. Si no estás cumpliendo este plan que Dios tiene para tu vida, entonces estás en peligro. ¿Por qué? Porque el Señor no te ha llamado para que te quedes sin hacer tu trabajo, tu don que el Señor te ha dado. Y dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y ni comida ni bebía. Así que tenemos aquí este varón de nuestro Dios que se le tiene un plan. Ahora, ¿de qué manera? Estas vienen a ser un fundamento de lo que había de venir en la misión y ministerio del apóstol. Así que vamos a ver ahora el plan que se tenía para este hombre. Recuerda que el Señor te ha hablado, el Señor te ha convertido, el Señor te ha traído a las filas, a la iglesia donde tú estás perteneciendo. Ahora vemos el plan que Dios tenía para Saulo. Ese mismo plan quiero que sepas que se aplica también a nuestras vidas, porque nos dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio. Dice el 15 de Hechos 9:15. Espero para que lo tengas. Dice de la siguiente manera, 9:15 de Hechos.
el Señor dijo a Ananías. Así que ahora tenemos a un personaje bien importante aquí, Ananías. Que Ananías dice, pues tú me mandas a que vaya a hablarle a este Saulo de Tarso. Dice, tú bien sabes que este hombre mata, persigue, destruye a los que predican tu palabra. Pero el Señor tenía un trabajo para Ananías de ir y predicar el evangelio. Ese trabajo es para cada uno de nosotros de también de ir y predicar el evangelio. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de aquel Pablo. ¿Sabes que es un instrumento útil para el trabajo de nuestro Dios, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles? ¿Qué va a hacer aquí Saulo ahora como Pablo? Va a ir a llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo o la buena noticia en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, ahora aquel que persigue, ahora va a ser perseguido por predicar mi nombre, por hablar de la nueva criatura que cada uno de nosotros podemos ser ante la presencia de nuestro Dios. Y si estamos viendo el trabajo que se le está encomendando a aquel Saulo, que ahora es Pablo, de que vaya y predique a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Así que la palabra de nuestro Dios tiene que avanzar. Aquí inmediatamente Pablo se está convirtiendo el embajador del ministerio de la reconciliación para ir y reconciliar al hombre de pecado y traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre que vive perdido, aquel hombre que vive sin esperanzas, ahora le toca a Pablo y a cada uno de nosotros traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos a pensar, aquel Ananías, ¿qué pasa si Ananías no hubiera hecho el trabajo de nuestro Dios? Quiero que sepan que inmediatamente nuestro Dios había buscado a alguien más para que hiciera el trabajo de Ananías. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que hagamos el trabajo de la obra misionera. Y si no lo hacemos, el Señor va a buscar a alguien más. Así de sencillo. Más vale que hagamos el trabajo por el cual hemos sido llamados. ¿Cuál es tu título? El ministerio de la reconciliación. Ese es el título que el Señor ha dado a cada cristiano. Dice que somos una nueva criatura y como somos una nueva criatura tenemos el ministerio de la reconciliación. Por medio de lo que nuestro Dios nos ha dejado, esta hermosa palabra, ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cuánta gente en el mundo se ha acercado hoy en día a decir, ora por mi familia? No es únicamente decirles voy a orar, sino también hablarles que hay un Dios, que hay un Señor Jesucristo que está llamando a ese ministerio de la reconciliación. Así que el Señor le dio una nueva identidad a aquel Pablo. ¿De dónde? De Saulo a Pablo. Una nueva identidad y le dio también una nueva misión. El Señor también te ha dado una nueva identidad. Ahora eres hijo de Dios. Ya no vives en pecado y ahora te ha dado una misión. ¿Cuál es esa misión? Ir por todo el mundo a predicar el evangelio desde Samaria a Judea y hasta los confines de la tierra. Gloria sea nuestro Dios. Esa es la misión que tiene cada miembro de la iglesia. No es de algunos, no es del que quiere, sino la misión de cada miembro que debemos de entender a través de esta lección, que la misión de cada miembro que el Señor ha traído a su reino es de ir y ser testigos por todo el mundo, llevando la buena noticia de salvación a todo el mundo. Quiero que recordemos esto, porque esto es nuestro objetivo principal. El Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, pero ahora, ¿con qué propósito? Con una misión de llevar el evangelio a aquel mundo perdido, aquel mundo que vive en tinieblas, y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la número 2. ¿En qué forma la conversión de Pablo transformó su vida? ¿Cómo cambió la vida de aquel Saulo a Pablo al acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Tiene que haber un cambio de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Si tú has venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepas que tiene que haber una transformación. Si el Señor te ha hablado y tú todavía sigues viviendo a escondidas en pecado, quiero que sepas que debes de pensar que el Señor te ha hablado para una
transformación. Y yo creo que vimos en Gálatas, que son textos que ya leímos, Gálatas capítulo 1. Miren lo que hablan en Gálatas ahora, ¿sobre quién? Sobre aquel a Pablo o Saulo de Tarso. Dice, solamente oían decir esto: aquel que en otro tiempo nos perseguía. Fíjense bien las hermosas palabras. Ojalá que se pueda oír esto entre tus amigos de allá del mundo. Aquel que nos invitaba a las pachangas ahora nos habla o ha cambiado, su vida es diferente. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así que aquí vemos ahora a Pablo, un personaje totalmente cambiado, transformado, que esa conversión que tuvo, esa plática allá rumbo a Damasco, donde aquel resplandor del cielo cae, donde tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo transforma, lo cambia, que ahora en lugar de perseguir al pueblo de nuestro Dios, ahora predica la fe. Eso es el motivo primeramente por el cual el Señor ha llegado ante tu presencia. Primeramente para transformarte, y luego para transformarte para que lleves y prediques y que seas el embajador de la palabra de nuestro Dios. Así que tú eres un embajador para llevar la buena noticia ante aquellas personas. ¿Y cuántas veces he oído personas que dicen, no, es que yo no tengo el don, es que a mí no me gusta eso, no, es que eso es para los ancianos de la iglesia? Quiero que sepan que del momento que el Señor te ha llamado a las filas del Evangelio, tú debes de ser testigo de nuestro Dios. Ese es trabajo de cada creyente. Ese trabajo es tuyo, y quiero que pienses en esto, porque a veces lo pasamos por alto. Tienes 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, y nos ponemos a pensar cuántas personas, ya que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, cuántas personas hemos traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarlas. Si no hemos traído ni una, quiero que sepan que estamos en problema, porque no hemos sido llamados de una manera para ser estériles de traer personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No somos personas estériles, nosotros somos personas que año con año, trimestre tras trimestre, debemos de estar llevando la nueva noticia para que personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que aquel hombre que antes perseguía, ahora se convierte el proclamador, el predicador de la fe. Aquel hombre que antes andaba viciado conforme a los deseos de la carne, hablando de cómo eras, cómo era yo, ahora predicamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas se han acercado a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque nosotros hemos llevado la buena noticia? Echa tu pan sobre las aguas, y a su tiempo veremos el fruto. Así que nuevamente yo te hago la invitación de que seamos personas del ministerio de la reconciliación. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús? Yo creo que del momento que vimos el ejemplo de él, cómo se convierte en una nueva criatura. Ya no sigue siendo el mismo Saulo de Tarso, aquel perseguidor. Ahora es aquel Pablo que predica el Evangelio, que sufre a consecuencia de llevar el Evangelio. Ahora, en tu caso, en mi caso, yo creo que el Señor me ha llamado para que sea una nueva criatura. Ya no soy el Rogelio de antes, el que estaba viciado conforme a los deseos de la carne. Ahora estamos nosotros viviendo, sacrificando este cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Así que pensemos en ello y vamos a ver los textos que tenemos allí, segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva criatura, yo soy una nueva criatura. ¿Con qué propósito? De llevar el ministerio de la reconciliación. Dice, las cosas viejas pasaron, ya no vivimos conforme a este siglo, anhelando o queriendo tener, buscar para nuestro beneficio. Ahora a nosotros es para traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nuevamente somos
Primeramente viene nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilia y ahora nos da el ministerio de la reconciliación. Somos sus embajadores, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué has hecho con ese ministerio de la reconciliación? ¿A cuántas personas has reconciliado ante los pies de nuestro Señor Jesucristo? Porque si se te ha dado un título, es para que lo pongas en obra. Yo creo que cualquier persona que se gradúa de ingeniería, de maestro, de arquitecto, tiene que poner su título a trabajar. Si a ti y a mí se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es importante pensar cuántas personas hemos reconciliado. ¿Por qué? Bienaventurado que cuando el Señor viniera, lo hallare haciendo esto. ¿Qué? El ministerio de la reconciliación. Y nuevamente, si no lo has hecho, puede ser un buen cristiano, puede ser una persona que ofrenda, que diezma, que ama al prójimo, mas sin embargo, si no has hecho el ministerio de la reconciliación, mucho cuidado, porque un día estarás ante la presencia de nuestro Dios y Él te va a decir, te dije que tú tenías el ministerio de la reconciliación. Así que, aunque seas buen cristiano, aunque vas al templo seguido, guardas sus mandamientos y no has hecho el ministerio de la reconciliación, estamos en un peligro. Así que no quiero asustarte, sino quiero advertirte de que el Señor desea que seamos sus embajadores, que traemos almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo a consecuencia de que nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Muchas de las veces, quiero que sepan que cuando llevamos el Evangelio, muchas de las veces escogemos a quién le vamos a hablar. Cuando nuestro Dios vio al mundo en pecado, Él mandó a su Hijo para todo el mundo, dice el texto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores, nuevamente, somos sus testigos, somos sus embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora quiero que sepan que nosotros estamos también en una postura en medio donde ahora nuestro Dios roga al mundo que se acerque y que nosotros somos sus embajadores por medio de nosotros. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Y nuevamente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora veamos la cuarta pregunta. Tenemos 6 preguntas, vamos en la cuarta. Dice, ¿cuál es la amonestación de Pablo a la iglesia? ¿Cómo nos amonesta ahora Pablo a cada uno de nosotros como iglesia? ¿De qué manera? Esta tiene relación con nuestra misión y testimonio en Cristo. Nuevamente la misión que tenemos cada uno de nosotros. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Vamos a poner en sacrificio vivo a nuestro cuerpo, porque quiero que sepan que nuestro cuerpo siempre se va a inclinar al pecado, siempre va a querer ganar para ese rumbo, pero el que vive dentro de nosotros es más fuerte que esa fuerza que nos quiere llevar al mundo. Muchas de las veces que se trata de llevar el evangelio, de abrir nuestra casa, y quiero que sepan que el propósito que tenemos también en este año como Iglesia de Dios Séptimo Día es abrir nuevos hogares, donde cada uno de nosotros ahora nos va a tocar abrir nuestra casa para llevar el evangelio a esas personas. Así que vemos aquí, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vamos a luchar con nuestra carne, vamos a decirle que el que está dentro de nosotros es más poderoso, y que no nos conformemos a las cosas de este siglo, como dice el verso 2, no os conforméis a este siglo. ¿Para dónde nos lleva este siglo? Hay especiales en las tiendas y ahí corremos para las tiendas. Hay una nueva película y corremos para las películas. Hay ahora un día de fiesta y ahí corremos para la fiesta. No dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que vayamos y prediquemos la buena noticia de que el Señor viene pronto y viene a recoger exactamente a aquellos que están haciendo el ministerio de la reconciliación. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué ser diferente y transformado es esencial para la misión
y el testimonio. Qué difícil es ser diferente, porque hoy en día actuamos y nos conformamos con lo que hay en este siglo. El ser diferente quiere decir que va a haber personas que van a estar en contra de nosotros a consecuencia de que somos diferentes. Quiero que sepan que cuando aquel Saulo se convierte al Evangelio, ahora es Pablo, inmediatamente que empieza a hablar de la palabra de nuestro Dios, hubo ocasiones donde lo dejaron casi muerto, apedreado, a consecuencia de ser diferente. En tu trabajo donde estás, ¿eres diferente? ¿Actúas como una persona transformada ante los pies de nuestro Señor Jesucristo? Puede llegar gente allá a tu trabajo y pedirte que ores por él a consecuencia de que sabe que en ti hay algo diferente a lo que hay en otras personas. O si llega a una fiesta, se llevan diferentes actitudes, algunas personas con chistes y tú actúas como si fueras igual que ellos. Quiero que sepan que aquí el Señor nos ha llamado a que seamos diferentes. Y dice la pregunta, ¿por qué ser diferente y transformado? Es esencial. Es muy esencial porque nosotros somos la luz del mundo. Y si somos la luz del mundo, eso quiere decir que el mundo vive en tinieblas y que es importante y esencial que seas diferente para que alumbres en un mundo de pecado. El mundo nos ofrece tantas cosas y muchas de las veces nos inclinamos al pecado. La última pregunta, ¿de qué manera su testimonio ha sido influenciado por su conversación? Lo que hacíamos antes, ya no debemos de hacerlo. ¿Cuántas de las veces puede ser que nos hemos acercado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero todavía queremos vivir con un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio? Cuando el Señor Jesucristo nos dice, o eres frío o eres caliente. Dice, si vives en el medio, dice, yo te voy a vomitar de mi boca. Así que tenemos que pensar, hemos llegado a esa conversión, nos hemos convertido, se ha cambiado ahora nuestra manera de vivir, somos una nueva criatura. ¿Con cuál propósito? Primeramente con el propósito del ministerio de la reconciliación. Ahora yo quiero que recapacites para ir terminando en lo que te voy a decir. El Señor te ha llamado a que hagas discípulos. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? No lo sé. Pueden ser 5, 10, 15 o apenas acabas de llegar. ¿Cuántas personas has traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo como embajador que Él te ha puesto? Porque Él nos va a llamar a cuentas. Él nos va a decir, te di el ministerio de la reconciliación. Ok, magnífico, lo tienes. Tienes ese título. Has hablado de mi palabra. Has traído personas que viven en pecado ante mi presencia. Si no lo hemos hecho, yo creo que es un bonito principio de este año de decirle al Señor, mi hogar va a ser un hogar de grupo familiar. Y si no, me voy a juntar con otro hogar para de esta manera poder traer personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te hago la invitación en esta mañana a que pienses que ese título que el Señor nos ha dado se ponga a trabajar. Que el Señor te bendiga.